A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras y señores. Comenzamos Polideportivo en este lunes 17 de octubre tras una jornada en que pocos marcadores nos han sido positivos. No obstante, tenemos que seguir adelante. Estamos solo a mediados de octubre y esperamos, deseamos y confiamos en que estos resultados cambien, en que el trabajo comience a dar sus frutos y pronto lleguen los triunfos en la mayor parte de nuestros equipos. Programa 1694 de Polideportivo. Ahí es nada. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos nuestro repaso al marcador con el fútbol, precisamente con la única victoria que se produjo de todos nuestros equipos en este deporte. Concretamente, en la tarde del sábado, en el partido disputado en Las Colonias dentro de la primera autonómica, Abarán Club de Fútbol 3, Club Deportivo Alberca 0. La verdad es que es difícil de explicar cómo en el partido menos brillante del equipo que dirige Emilio Bru, o quizá por decir mejor, en el partido en el que se vio superado en muchas fases del encuentro por el rival, en que el rival tuvo muchas ocasiones de gol en las que afortunadamente no acertó, en otras en que el meta local Manolo Verdejo, sobre todo una parada en un golpe franco, un auténtico paradón, evitó el tanto del equipo visitante. Pues como digo, es difícil que con estos parámetros finalmente el resultado fuera de 3-0 y que incluso pudiéramos decir que hasta se quedó corto porque hubo ocasión para algún gol más. Pero lo cierto es que no fue un partido fácil, ni muchísimo menos. No fue un partido fácil para el equipo de Abarán, el de la tarde del sábado, a pesar de que pronto se puso a favor, puesto que en el minuto 24 Adri se internaba en el área del equipo de la Alberca, era derribado, el árbitro, el señor Moya del Amor, no dudaba, señalaba el correspondiente penalti y Omar, con la tranquilidad que le caracteriza, hacía el 1-0. Parecía que podía ser el gol que diera la tranquilidad al equipo local, el que le diera el aplomo que le estaba faltando para dominar el encuentro, para mandar el centro del campo, para no pasar apuros, pero no fue así, ni muchísimo menos. En cambio, en el segundo tiempo, cuando transcurría ya el minuto 70, Omar de nuevo, aprovechando un contraataque, un pase larguísimo desde la defensa local, se plantaba solo delante del portero en lucha con los dos centrales del equipo de la Alberca, pero le ganaba la posición. Y ante la salida del meta Alberto, que por cierto tenía un cuerpo que más parecía un jugador de rugby, hacía el 2-0. Y es que Omar, a veces criticado, pues también tiene que ser ensalzado porque tiene sobre todo esa tranquilidad y ese olfato de gol que a veces es una cualidad innata y que el pasado sábado también lo demostró, puesto que solo 5 minutos más tarde acababa de definir el partido cuando Pepón, que había salido en ese segundo tiempo, hacía una jugada habitual del jugador del rápido extremo del Abarán por banda, se internaba en el área, sufría una fuerte entrada de un defensor de la Alberca, penalti incontestable de nuevo, incluso tuvo que ser atendido por el fisio del equipo y Omar de nuevo, desde los 11 metros, desde el punto de penalti, establecía el 3-0, tirando al suelo, como se dice en el argot futbolístico, al meta del equipo visitante y marcando con una tranquilidad pasmosa. Por tanto, 3 goles para Omar, 3 goles para el equipo, que incluso se pudieron ampliar si en la recta final del mismo el árbitro hubiera señalado un tercer penalti en un contraataque en el que Marcos se plantó en el área y fue derribado por un defensor, pero quizá por lo amplio del marcador, quizá porque ya se habían señalado 2 penas máximas, pues el señor Moya del Amor, que no tuvo un mal arbitraje, pero creo que señaló demasiadas tarjetas amarillas, concretamente 5 por bando, y no fue para tanto el partido, pues no lo señaló. Bueno, el partido, pues qué decir, momentos puntuales, cuestiones que se pueden estudiar, que se deben estudiar de lo que fue el choque. Esa parada que les comentábamos de Manolo Verdejo en un lanzamiento de falta desde fuera del área en la primera parte,
un paradón en el que se chocó contra el palo y se pudo hacer mucho daño. En cambio, mostró una cierta inseguridad el veterano portero en algunas salidas por alto, lo que pudieron complicar un poquito algunas jugadas, pero lo cierto es que el Alberca en ataque fue totalmente nulo, afortunadamente para el equipo de la Varán. Otra cuestión importante, ahora lo explicaremos, y es que en el descanso se realizaron 2 cambios y con 2 cambios hubo 6 jugadores que cambiaron de posición, los 2 que acababan de saltar al terreno de juego, más otros 4 que cambiaron el posicionamiento que tenían en la primera parte, incluso la línea en la que jugaban en el primer tiempo, lo que equivale a decir que es un equipo que tiene opciones tácticas que el sábado lo aprovechó su entrenador. Podemos decir también, se comentaba en las gradas, que Iker quizá estaba jugando más atrasado que en otros encuentros, probablemente porque el rival le metió atrás, porque durante muchos minutos el rival tuvo el balón y mandó en el centro del campo, probablemente también porque tuvo superioridad en esa zona ancha, probablemente porque César, que debutaba en casa, jugó quizá demasiado pegado al propio Iker durante algunos minutos del partido. Estamos hablando de un jugador que prácticamente acaba de llegar, que no se conocen, como es el caso de Álvaro Gil, que estaba lesionado y que es la habitual pareja de Iker en esa zona de construcción en el centro del campo. En fin, cuestiones que claro que pueden influir en el desarrollo del juego. Y bueno, pues poco más. Está claro que Pablo está peleando, pero no tiene acierto de cara al gol. El sábado yo creo que no tuvo ni siquiera una ocasión, lo que es más peligroso. Está claro que Omar, a pesar de su carácter, a pesar de que algunas veces pueda encontrarse alguna tarjeta innecesaria, es un jugador que tiene gol. Está claro que Pepón, cuando sale, revoluciona totalmente el partido. Y bueno, pues si acaso, pues vamos a comentar un poco cómo fue ese esquema táctico que presentaba el equipo de la Varán, o al menos cómo lo vimos y cómo cambió en la segunda parte. En el primer tiempo, de inicio, Manolo Verdejo ocupaba la portería con una defensa de 4, con Fran, Juanvi, Schuster y Morote, por delante Iker y César, una línea de 3 con Chorlas y Omar pegados a las bandas con Adri como media punta y Pablo como hombre más adelantado. Estaríamos hablando de un 4-2-3-1, aunque esto es un poco como para que uno se haga una idea, porque el fútbol, como le comentaba yo a algunos jugadores hace una semana, no es futbolín, no llevan la varilla en la espalda y lógicamente hay una serie de cambios de movimiento a lo largo del partido que a veces pues hacen que uno podamos ver esa táctica como 4-2-3-1, otros lo pueden ver como 4-1-4-1 o 4-3-3, en fin, allá cada cual, pero simplemente es por tener una referencia. En la segunda parte se quedaron en el vestuario 2 jugadores, en el descanso. Juanvi, que había visto una cartulina amarilla, yo creo que excesiva, por lo que comentábamos antes del colegiado, fue una falta a favor de la Varán en línea defensiva. El jugador no pidió barrera, no pidió pasos. El árbitro sí indicó que esperaran a que anotara la tarjeta al jugador rival. Y Juanvi, pues como no había pedido distancia, sacó la falta. El árbitro le mostró la cartulina amarilla. Yo creo sinceramente que con haberle avisado hubiera sido suficiente, porque él no había pedido barrera, ni él ni ninguno de sus compañeros. En fin, una tarjeta que le castigaba bastante, sobre todo un central que tenga que jugar pues desde el minuto 18 con la espada de Damocles de que cualquier otra falta le puede mandar al vestuario con tarjeta roja, pues quizá por ello obligó al entrenador a dejarle en el banquillo tras el descanso. Y Pablo también abandonó el terreno de juego. En su lugar salieron Marcos y Parra. Eso supuso que Chorlas, seguimos con el equipo, estábamos hablando del cuarteto defensivo, después hablamos de los cambios. Iker y César estaban en el centro, como les decía, Chorlas, Adri, Omar, línea de 3, Pablo, punta de ataque. Tras el descanso, lógicamente Manolo Verdejo seguía defendiendo los palos, Chorlas, que había sido el interior, pasaba a jugar de lateral derecho, Fran del lateral derecho pasaba a ocupar la posición de central, Parra, que había sustituido en central, ocupaba el lateral izquierdo, con lo que Morote, el lateral izquierdo, pasaba a ocupar el interior de esa misma banda. Los 2 hombres del centro eran los mismos, Marcos ocupaba la banda derecha en ataque y Omar era el delantero centro en ese segundo tiempo. Posteriormente, en el minuto 53, Luis sustituyó a César, ocupando el mismo posicionamiento en el centro. En el 57, Pepón sustituía a Adri, con lo que
Marcos era quien ocupaba la media punta y Pepón la banda derecha, y finalmente Rafa reaparecía, un hombre que está tocado, y a partir del minuto 76 ocupaba la posición de Chorla en el lateral derecho. En fin, que con 2 jugadores se hicieron 5 cambios de posición, además de los 2 mencionados. Puede ser una buena noticia y algo muy a tener en cuenta, porque la temporada es muy larga, porque se acumulan sanciones, se acumulan lesiones y, en fin, la plantilla no es demasiado larga, 20 jugadores, parece que se va a ampliar en próximas semanas, y eso creo que también puede ser una buena noticia, porque la pelea va a ser muy, pero que muy dura para poder estar entre los 2 primeros, para conseguir el ascenso directo, y va a ser tan dura como ello para estar entre el tercero y el sexto y poder jugar el playoff de ascenso. En fin, lo importante también, la conclusión más positiva que se puede sacar del partido del sábado, es que sin ser un partido brillante y siendo un partido en el que el rival te pudo hacer mucho daño, al final se gana el partido. Y esa sensación de racha positiva, de superioridad, de que cuando se llega se marca, también hace que la confianza aumente. Al final, el sábado en Las Colonias, con unos 150 espectadores en la grada, Abarán Club de Fútbol 3, Alberca 0. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, seguimos con más fútbol, seguimos con la primera territorial, la primera autonómica, y con los resultados de la 8ª jornada. Fueron los siguientes: Alhama 5, IFA 2, El Palmar B 1, Bullense 4, Carmelitano Alguazas 0, Juvenia 3, Unión Alchena 2, La Isla 2, Águilas B 2, Fuente Álamo 0, Fútbol Club Jumilla B 2, Villa de Fortuna 4, Peña Madridista 5, Beniel 2 y Jabalí Añora 3, Los Alcázares 1, además del ya comentado Abarán Club de Fútbol 3, Alberca 0. En la tabla clasificatoria, las 2 primeras posiciones para Alhama y Peña Madridista de Caravaca, ambos con 22 puntos, tercero Juvenia con 20, son los 3 equipos imbatidos. Cuarto, Abarán Club de Fútbol con 19, quinta y sexta plaza para Bullense y Archena con 17. Séptimo es el filial del Águilas con 11, 6 puntos ya de diferencia. Octavo, IFA con 10. A continuación, Beniel con 9. 8 tienen La Isla, Alberca y Villa de Fortuna. 13º es el Carmelitano Alguazas con 7, los mismos puntos que el Palmar B. 15º, Jabalí Añora con 6, y en las 3 últimas posiciones, Fútbol Club Jumilla B también con 6, Los Alcázares con 4, Fuente Álamo colista con 3. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y en cuanto a las bases, el fin de semana para el Club Deportivo Abarán no fue positivo, ya que solo pudo rascar un empate en los 5 partidos que disputaban sus respectivos equipos. Concretamente, en categoría juvenil, Abarán Club Deportivo Abarán 1, Cejín 1, el único punto, como digo, de este fin de semana bastante aciago. Se adelantaba el equipo de Abarán, pero en la segunda parte le empataba el cuadro cejinero. En categoría cadete, Bullense 4, Club Deportivo Abarán 0. En infantiles, Ciudad de Yecla A 4, Club Deportivo Abarán A 2, y también en infantiles Club Deportivo Abarán B 0, Bosco B 8. Por último, en categoría Levín, Club Deportivo Abarán 2, Bosco 12, el resultado más negativo de la jornada en lo que era el partido inaugural de la temporada para los chavales del equipo Alevín. Y lógicamente, repasando todos estos marcadores a lo largo del día, viendo un poco los datos de todos los partidos a través de la página web de la Federación Murciana, pues se denotan algunas circunstancias que creo que no son para nada positivas, y es que prácticamente ninguno de los equipos acudió a sus partidos con la plantilla al completo, con una convocatoria con todos los jugadores que permite el reglamento, y eso comienza a ser peligroso. Venimos diciendo durante todo lo que va de temporada y en temporadas anteriores que el fútbol lo está abarcando prácticamente todo, en detrimento de otras modalidades deportivas, y creo que es bastante claro. Lógicamente habrá otras circunstancias, otros condicionantes que abunden en esta situación, pero lo cierto es que habiendo muchos jugadores, habiendo una escuela de fútbol que bueno, pues cuenta con multitud de chavales de todas las edades, pues no es menos cierto
que la situación de los equipos, y más conforme van ascendiendo en edad, comienza a ser bastante complicada. Así, por ejemplo, en el partido de juveniles del sábado solamente había 15 jugadores convocados, al menos esos son los que aparecen en el acta arbitral, y además con algún problema en cuanto a identificación, en cuanto a nombres, etcétera, etcétera. En la categoría cadete solamente hubo 14 jugadores en el desplazamiento a Bullas, es decir, menos todavía. El equipo que mejor parado salió en esta circunstancia fue el Infantil A, que viajó hasta Yecla con 16 jugadores, lo que no está nada mal para la categoría. Teniendo en cuenta que este año se han hecho 2 equipos infantiles, probablemente porque había muchos chavales para ser uno solo, por no dejar a algunos críos sin jugar, lo que siempre es delicado, pero eso provoca un nuevo problema, y es que el equipo B, que jugaba en Las Colonias, el pasado fin de semana debutó con solo 12 jugadores, es decir, con solo un cambio, pero es que este pasado sábado solamente contaba con los 11 que saltaron al terreno de juego. Y por último, el Alevín, que juega fútbol 8, pues solamente contaba con los 8 titulares más 3 suplentes, lo que es muy poco para afrontar una temporada. Ya sabemos que hay problemas de estudios, que los padres castigan a los chavales sin que vayan a entrenar o a jugar los partidos, en que hay enfermedades, en que hay problemas quizá burocráticos a la hora de hacer la ficha, de diligenciar la ficha a través de la federación, y al principio siempre cuesta, pero teniendo en cuenta que, como nos dijo aquí el presidente del club, Quique Carrasco, había bastantes más jugadores en los distintos equipos, que había plantillas más amplias, que desde el pasado mes de junio se hicieron las convocatorias y estaban los equipos prácticamente hechos, pues no es para nada positivo que en estas primeras jornadas del campeonato los equipos lleguen en esta situación tan cogida con pinzas, tan complicada, que redunda en los resultados, que quizás no sería lo más importante, pero que puede redundar también moralmente en los equipos. Y luego, bueno, habría que hacer un estudio muy especial de aquellos chavales que se han marchado, que actualmente no están jugando, algunos estando todavía en etapa juvenil. En fin, una situación de bastante dejadez, de bastante falta de ilusión, que yo creo que es tan grave como el perder los partidos. Pero en fin, será cuestión de dejar que vayan pasando las jornadas y sobre todo de hablar con los responsables a ver si entre todos se puede encontrar la solución a esta serie de problemas. Pero indudablemente la jornada fue para olvidar. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Y cambiamos de deporte, les hablamos de balonmano, y tampoco es que fuera mejor la jornada para los nuestros. Doble desplazamiento en la tarde del sábado hasta Jumilla para medirse en categoría senior y juvenil, y en ambos partidos saldados con derrota, con victoria de los equipos que actuaban como locales del Jumilla en el pabellón Carlos García. Vamos a intentar hablar con uno de los responsables del club, con el portavoz habitual, con Pepe Carayol, a través del teléfono, para que nos cuente un poquito cómo fue esa tarde del sábado con esos 2 encuentros. Los resultados fueron en categoría senior: Jumilla 30, Asociación Abaranera 24, un resultado bastante abultado que puede ser importante, como decíamos el pasado viernes, por aquello del golaveraje, por ser un rival directo si se quiere luchar por estar entre los primeros. En cambio, en la categoría juvenil el marcador un poco más apretado, y teniendo en cuenta las circunstancias del equipo, pues no está mal. Jumilla 26, Asociación Abaranera 23. Vamos a ver cómo fue esa tarde del sábado. Pepe, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el sábado 2 partidos en Jumilla, como estaba comentando, y doble derrota. Si te parece, comenzamos por el primer partido de la tarde, por el juvenil, 26-23. ¿Cómo se desarrolló el partido? Pues la verdad que el partido estuvo muy igualado hasta mediada la mitad de la segunda parte, y donde la corta plantilla de la que disponemos pues empezó a hacer mella el cansancio. La primera parte fue muy igualada, de hecho al descanso se llegó con un gol de diferencia abajo, pero con alternancia en el marcador, incluso 2 arriba por parte nuestra. El inicio de la segunda parte fue algo irregular, nos pusimos 2-3 abajo, y cuando ya el cansancio hizo mella, pues llegamos ahí 6 o 7 goles abajo, y un último esfuerzo de los chavales pues logramos recortar. Fue un cúmulo
un cúmulo de cosas en contra. Pues fueron 6 balones a los postes, 2 penaltis fallados. Es decir, que tenemos que jugar un partido casi perfecto para tener opciones en muchos de los partidos que nos esperan. Está claro que es un equipo muy joven, prácticamente todos de primer año, y como tú dices, una plantilla corta que hace que algunos jugadores pues casi tengan que jugar los 60 minutos de partido. Así es. Por ejemplo, la primera línea la tiene que jugar entera, y la segunda línea solamente podemos hacer cambios en algunos momentos del partido en los extremos, ya que en la zona del pivote pues también estamos un poco cortos de efectivos. Entonces, pues eso, dependemos de estar bien frescos y que el partido salga casi redondo, tanto en defensa como en ataque. Bueno, pues hay que seguir trabajando y sobre todo tener en cuenta eso, que a estos chavales les queda un año más de juveniles y tienen mucho tiempo para aprender y para mejorar los resultados. No es que tengan tampoco una presión de lograr de inmediato resultados de estar arriba, ¿no? Así es. El objetivo lo tenemos claro, que es mejorar individual y colectivamente, y poco a poco pues ir creciendo en la competición y en temporadas siguientes. Y los jugadores que tenemos un poquito más curtidos, pues hacerlos mejores para que también puedan ser convocados en las distintas selecciones. Bueno, y en segunda división, en el partido senior, estaba claro que era un partido que se podía perder. Yo decía el viernes que era un partido bastante importante por ser un rival directo, pero parece que la diferencia final fue demasiado, muy excesiva, ¿no? La verdad que sí, un marcador que refleja lo que son los dos equipos en sí. No hay tanta diferencia. El equipo de Jumilla, bajo mi punto de vista, un escalón por debajo respecto a años anteriores. A nivel plantilla creo que somos superiores, pero como he comentado antes, si no haces bien lo que sabes y lo que tienes que hacer, el rival, y en su casa aún más, pues no te perdono. La primera parte, exactamente igual que el juvenil, nos fuimos al descanso con 1 abajo, pero unos primeros 10-12 minutos de puesta en escena en la segunda, muy malos por nuestra parte, sobre todo en ataque, pues hizo que se dispararan en el marcador con rápidos contraataques, y a partir de ahí pues ya fue un querer y no poder. ¿En el equipo hay alguna baja? ¿Se espera alguna incorporación? ¿Cómo está la plantilla? Pues la plantilla está que es difícil contar con todos los componentes en todos los partidos. Este partido del sábado pasado en Jumilla se afrontó con importantes bajas, como es la de Miguel, sobre todo por lo que aporta en defensa y su saber hacer en ataque, y en el extremo derecho de Luna y de Juárez, los 3 por compromisos personales, y eso pues claro, debilita un poco el equipo porque son jugadores que ya están hechos y saben lo que hay que hacer en cada momento. A nivel defensivo, Pepe, quizá el hecho de no estar Miguel y de no contar con un especialista como era Juanfran hace que el equipo se resienta en esos partidos ante equipos del peso que tiene Jumilla. Está claro. El punto en el que tenemos que mejorar. Ya no nos podemos quedar, es decir, todos juntitos atrás, porque sabemos que ahí está Miguel, que a un lado está Juan, que está Rubén echando ahí una mano. Entonces, cuando estos jugadores no están, pues el equipo tiene que buscar otras tácticas. Entonces, pues perdemos peso, y ante rivales de la entidad de Jumilla, que sin no ser nada tácticamente, sí son muy fuertes físicamente. Según el acta del partido, el máximo goleador fue Blas Palencia con 12 goles. Según el Eco de Jumilla hizo 9. De una u otra forma, bueno, parece que tuvo su día también, ¿no? Pues sí, es un muchacho que ha tenido un cambio radical, sobre todo en su aspecto físico. Ya no es el típico Blas que veamos súper pasado de peso. Ahora está en un peso idóneo y con la fuerza que él siempre ha tenido. El equipo, en un 80% de acciones que realiza son para él, y él las culmina muy bien. Es decir, ahora mismo está en un momento, en un estado físico espectacular, diría yo.
Bueno, en el equipo local, las nuevas incorporaciones, ¿qué tal se van adaptando? ¿Van entrando en la dinámica del equipo? Pues sí, la verdad que los dos muchachos de Cieza, uno de ellos está aportando mucho, sobre todo en defensa. En ataque se desenvuelve en la posición de pivote, pero claro, aún tiene que hacerse a los movimientos tácticos del equipo, pero en defensa está ayudando mucho. Y el otro muchacho, Adrián, que viene a echar una mano en la primera línea, tuvo la mala fortuna de tener un golpe fortuito en la primera jornada y ahora mismo está lesionado. También se me ha pasado antes, la baja de Álvaro para este partido en Jumilla, otro muchacho que tuvo una primera jornada muy buena. Es decir, que por circunstancias pues siempre no estamos todos, y ante rivales de cierta entidad pues el equipo se resiente, pero eso solamente se puede superar trabajando con todos y que todos sepan lo que tienen que hacer cuando están en el campo. Está claro, lo comentamos aquí hace unas semanas cuando nos visitaste, que es un equipo muy joven, que hay un par de generaciones que está llegando su momento, pero que lógicamente tienen que hacerse. Pero ahora, a partir de ahora, hay que pensar ya en el siguiente partido y en empezar a sumar victorias. No, sí, está claro que todo el trabajo y todo lo bien que se está entrenando, porque realmente la gente está respondiendo, luego cae en un desánimo general cuando no se ganan partidos. Entonces la solución está clara, es volver a la senda de las victorias y que poco a poco todo se vaya calmando y clarificando. ¿Tenemos ya horario para el próximo sábado? Pues la verdad que eso es todavía no se sabe nada, porque hemos recibido la propuesta por parte del club visitante de que le hagamos el favor o bien de adelantar el partido al viernes o bien de aplazarlo, porque el entrenador de dicho equipo, que a su vez del juvenil también, se tiene que desplazar a un compromiso a Madrid y no va a estar en todo el fin de semana. Entonces nos han solicitado la opción de jugar viernes o de aplazar. Estamos viéndolo porque el pasado sábado en Jumilla nuestro portero Mosó sufrió un duro golpe en un contraataque del equipo contrario y estamos a la espera de ver la evolución para saber si está en condiciones de poder estar en la portería, porque es otro puesto en el que tenemos problemas, porque el segundo portero o el otro portero del equipo, pues por problemas laborales, siempre no puede estar. Entonces está claro que si no disponemos de un portero, pues no queda la otra que aplazar el partido. Bueno, pues esperaremos acontecimientos y ya para final de semana sabremos finalmente qué es lo que acontece con el partido de esta jornada, y esperar que pues que vayan llegando las victorias, que es lo que sin duda confiamos. Pues sí, así es. Yo te digo que el equipo está trabajando y se viene un poco todo al traste cuando ves que lo intentas y no llega. Entonces una victoria pues sería un bálsamo muy importante. Por supuesto, sobre todo para los más jóvenes, que vayan cogiendo experiencia y que vayan cogiendo confianza. Pepe, gracias como siempre, por estar con nosotros, y estamos al hablar a lo largo de la semana a ver qué pasa con ese partido. Bueno, muchas gracias a vosotros y seréis informados en el momento. Gracias, buenas noches. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Bueno, pues tras la tercera jornada los marcadores fueron los siguientes: Heliocroca 20, San Lorenzo 34, cuidado con San Lorenzo, Adecu Torres de Cotillas 26, Águilas 29, Jumilla 30, Asociación Abaranera 24 y UCAM Murcia 35, Bullense 26. El líder es el San Lorenzo con 5 puntos en 3 partidos, segundo CAS Cartagena con 4, tercero Jumilla también con 4 pero con 2 partidos en su haber, cuarto Ademur con 3 puntos en 2 encuentros disputados. Este año con aquello de los descansos va a ser un auténtico galimatías. Quinto Adecu Las Torres con 2 puntos también para UCAM, Águilas y Heliocroca, y todavía sin puntuar Asociación Abaranera y Balonmano Bullense. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram.
Y en nuestro repaso a los marcadores de fútbol sala de esos equipos de nuestra influencia, donde están los nuestros, donde no queremos olvidarlo, pues recordar lo que ocurrió en esta jornada. En tercera división, Cieza Fútbol Sala 7, Mazarrón 6, victoria importantísima del conjunto ciezano, muy trabajada. Cejín 0, Blanca 0 en primera autonómica, un marcador no demasiado habitual, pero afortunadamente José Antonio Trigueros pudo contar ya con algunos jugadores más en su plantilla. En división de honor juvenil, sorpresa, en Campos del Río, Molina 2, Librilla 2, a pesar de que Alex, el jugador habanero, marcaba el primer tanto de su equipo. Al final Librilla arrancó ese empate que le aleja de las primeras posiciones. Pinatar 1, Club Deportivo Murcia 12, victoria importantísima del equipo de la capital. Y atención que el próximo fin de semana se juega nada más y nada menos que un Club Deportivo Murcia Aljucer El Pozo. Y en este club, ya saben, en Liga Nacional Juvenil, con la presencia del habanero Jorge, Club Deportivo Murcia 5, Capuchinos 3. Por último, recordar que el próximo fin de semana, el próximo domingo, tenemos la Ruta de las Norias y que tendremos el viernes en el edificio Cima, a partir de las 20:30, la charla coloquio Un sueño, una realidad, con el presidente de la Federación Murciana, Juanma Molina, y nuestra atleta más internacional, Amanda Cano. Que el domingo, a partir de las 10, tendremos en el Parque de la Noria Grande la salida de las distintas carreras, primero de los infantiles y luego la carrera absoluta. Y por supuesto que el viernes estará con todos ustedes también Polideportivo para hablarles concretamente de atletismo, aunque para ello tengamos que acudir a un programa grabado por esa coincidencia con la charla coloquio. Pero ya saben, el viernes vuelve Polideportivo con toda la actualidad deportiva, con todo el deporte del fin de semana, y esperemos que esta, en la que no tenemos fiesta, pues nos acostumbremos bastante a ella, que la rutina de este otoño, que parece no quiere llegar, pues no les sea leve. Y ya saben, recuerden que el viernes tienen una cita aquí con todo el deporte local, en Radio Barán, en Polideportivo. Gracias por su atención, muy buenas noches y hasta el viernes.